¿De verdad no? Bueno, papi. Sí. Sale, pues a ver, entonces. ¿Qué nos quedamos? Estamos en el laboratorio, ya hablando sobre Fuimos al laboratorio. Fuimos al laboratorio. ¿Y qué hicimos en el laboratorio? Ver un láser. Ver un láser. medio activo. ¿Y qué tenía ese láser? Muchos cosas. Lentecitos. No, pero ¿qué tenía de especial? Que era de pulsos ultra cortos. Corto. Que producía pulsos ultracortos, ¿no? Y ahí hablamos un poco de lo que se requería para que hubiera pulsos ultracortos, ¿no? Uno era que hubiera mucho ancho de banda, ¿no? Y la otra parte era mantener todos los modos, ¿no? Todo este ancho de banda en fase, ¿no? Si esas dos cosas ocurrían, entonces teníamos un pulso muy corto. Salud, salud. Aquí les traigo unas grafiquitas de... Lo único que hice fue ahí sumar 100 senoides, ¿no? Seno de omega t con... Bueno, coseno de omega t. Nada más que las 100 tenían una omega ligeramente distinta, ¿sí? Esta es una omega repartida como en un nanómetro, es decir, todas las omegas de las 100 senoides estaban en un nanómetro de ancho de banda. Luego acá son 10 nanómetros, 100 nanómetros y 200 nanómetros. Si quieren pasarlos para que vean más o menos cómo es que efectivamente, ¿no? Las senoides genera pulsos que se hacen muy cortos cuando hay suficiente ancho de banda. ¿Sale? Entonces vayan circulando. Nuevamente, ¿qué es lo que se requiere, profe, para los pulsos cortos? Que Ancho sea de ancho de banda banda y que las senoides se mantengan en fase, ¿no? Ah, ok. Que guarden una relación de fase tal que hay un punto en el tiempo en el que los máximos de todas las senoides coinciden. Y, profe, ¿y cómo se garantiza, por ejemplo, digamos que usted tuviera un aparato que digamos, esto que estoy mostrando en las gráficas, que tuviera los generadores de señales, los 100, por ejemplo, así decirlo? Sí. Un caso hipotético. Bueno, Y usted eso es el láser que vieron Sí, allá. pero usted los tiene acá y lleva todo eso a un sumador. Sí. ¿Cierto? Y entonces allá se superponen. Ya. Y entonces, ¿cómo garantiza que, digamos, los generadores de señales van a mantener la fase constante? Porque eso puede variar en función de muchas cosas. Bueno, es que justamente ahí es donde está el truco del láser, ¿no? Ajá. O sea, hacer esto de lograr el amarre de modos es obligar a que eso suceda, ¿no? Y para que eso suceda, entre otras cosas, bueno, el láser ¿no? Dentro de su cavidad, tiene un compensador de fase. Tiene un sistemita con unos prismas que lo que hace es que toda la dispersión que va sufriendo el pulso a lo largo de la cavidad la compensa, ¿no? O sea, es de alguna forma como un sistema retroalimentado que está observando. Es un sistema pasivo. Ah, ¿sí? Es pasivo. O sea, se tiene que ajustar, pero una vez ajustado ya. Ah, ok. Ahí está. O sea, que de alguna forma la entrada no se da cuenta de lo que está pasando en la salida. Ah, eso es lo que me refería con la realimentación, porque si uno tuviera un sistema que estuviera viendo lo que está pasando en la salida. Del primer láser, no del láser grande que vieron afuera. Ajá. El primero tiene, Sí. o sea, tiene un Que el primero es el que compensador. genera el ancho de banda grande. Ah, ok. ¿Sí? Bueno. ¿Ok? Sí. Ujú. Sale. Me la pasa. Ok, sale. Entonces con eso cerraríamos la parte, digamos, de láseres. Ya vimos varios tipos de láseres, ¿no? Los de gas, los de estado sólido, los de colorante, los de diodo, ¿no? Y luego hablamos brevemente de Q-switching y de mode locking, ¿no? Que son esas otras dos cosas para producir, otras dos técnicas para producir
pulsos cortos y ultracortos, ¿no? Profesor, Sí. en esas gráficas, ¿me podrá recordar por qué el campo eléctrico va disminuyendo entre más ancho va siendo? Todas son la suma de 100 senoides, Ajá. con frecuencias distintas. Sí. Nada más que estas son 100 senoides que sus frecuencias están distribuidas en un nanómetro. Estas son en 10 nanómetros, las otras en 100 nanómetros y las otras en 200 nanómetros. Y entonces lo que vamos viendo es que entre más ancho de banda, más corto se vuelve el pulso. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí estamos? Ok. Bueno, quitándonos, vamos a dejar un momento los láseres a un lado, ¿no? Y pensemos en qué otras fuentes de luz tenemos, aparte de los láseres. Los LED, están los bombillos incandescentes, por ejemplo. Están bueno, como tú dices, ¿no? Los bombillos incandescentes, los filamentos, ¿no? Los filamentos, Que esencialmente radian como cuerpo negro. Los calentamos mucho hasta que la emisión pues empieza a caer en visible, ¿no? En realidad, estas lámparas incandescentes en realidad son bueno, como estas, ¿no? Son tremendamente ineficientes, ¿no? Casi toda su emisión en realidad cae en el infrarrojo. Es una casualidad que podamos ver un poco de luz, ¿sí? Como el 90% de sus emisiones en el Ahí infrarrojo. se genera luz a fuerza bruta. Es generar luz a fuerza bruta, esencialmente. Luego, bueno, tenemos lámparas como aquellas que están allá, ¿no? Que funcionan por una descarga en un gas, ¿no? Con alto voltaje hasta que se genera un arco, ¿no? Y luego mantienen el arco con una fuente de corriente. Eso mantiene ionizado al gas, ¿no? Y pues empieza a emitir espontáneamente, ¿no? Sí. Por curiosidad, en las velas, ¿qué porcentaje de En las la velas, radiación es infrarroja? las velas también es casi puro infrarrojo. O sea, de hecho, por eso se ven rojas, naranjas, digamos, ¿no? Estos todavía llegan un poquito más, son un poquito más eficientes tal vez los focos, ¿no? ¿Sí? Entre más rojiza sea la luz, pues más cargado en realidad está hacia el infrarrojo. Claro. ¿Sí? Ese está más cargado de violeta. ¿Cómo? No, No, es que le preguntaba que entonces cuando las hojas se ve un poco azul, está más cargado hacia el violeta. Cuando la luz se ve, y es mucho o sea, calor. cuando es por radiación de cuerpo negro, ¿no? Cuando es por temperatura, ¿sí? Hay otras lámparas, por ejemplo, las lámparas de mercurio, etcétera, etcétera, varias de estas lámparas de gases, ¿no? Esas emiten en un espectro discreto, ¿no? Esas no emiten exactamente por el, digamos, no emiten como cuerpo negro, sino simplemente se excita el gas y tienen una serie de transiciones, y esas transiciones pueden estar más en el azul o más en el rojo. Ahí es otro asunto, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿alguna otra forma? Por fluorescencia, por ejemplo. Bueno, en realidad estos tubos, el gas que está dentro está emitiendo en el ultravioleta, y lo que vemos es un recubrimiento que es fluorescente, ¿no? Bueno, otro que habíamos ya mencionado en algún momento para los láseres, pero bueno, también como fuentes de luz incoherente, pues serían las reacciones químicas, ¿no? Esto que habíamos dicho, ¿no? Los tubitos estos que rompen una capsulita adentro y que empiezan a emitir luz. Bueno, para eso en principio se puede utilizar para iluminar, no iluminan mucho, ¿no? No, pero hay algunos, digamos, las versiones profesionales de eso, ¿no? Que son unos tubototes que uno puede llevar y iluminan bastante, ¿eh? La cosa es que, bueno, se usan solamente... Sí, pero la proporción de la cantidad que ilumina con el tamaño, por ejemplo. Sí. La cuestión ahí más bien es que este tipo de fuentes de luz se utilizan solamente, o sea, son relativamente caras, ¿no? Además son desechables y son un poco contaminantes. Pero bueno, en situaciones extremas, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, alguien que tiene que entrar a una zona con gases tóxicos, etcétera, que tiene que entrar seguramente con un tanque, te digo, con un traje especial, con tanques de oxígeno, etcétera, etcétera. Ahí uno no puede arriesgarse a llevar algo que pueda generar un chispazo. Entonces, estas fuentes de luz son ideales. Y hay fuentes grandes de luz para entrar a ambientes un poco
Más hostiles, ¿no? ¿Sí? Y bueno, el otro es el que ya había mencionado por aquí, ¿no? Los LEDs, que en realidad los LEDs son los que nos van a ocupar un poco más en este curso, ¿sale? Ya habíamos hablado un poco sobre bandas, sobre teoría de bandas, y ahora me gustaría, digamos, afinar un poco más esta parte, y vamos a repasar, también ya habíamos dicho más o menos que es un LED, vamos a repasar todo eso, y vamos a tratar de poner, ahora sí, de cuadrar bien lo que hemos dicho sobre la teoría de bandas, ¿no? Con la parte de cómo funciona un LED, ¿no? Muy bien. Digamos, los LEDs son las fuentes de luz por excelencia optoelectrónicas, ¿no? Así propiamente hablando. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Cómo se ve? Profesor, Sí. yo tengo una duda. Usted mencionó que los LED son actualmente, ¿qué, perdón? Los LEDs son las fuentes optoelectrónicas de luz por excelencia. Bueno, tal vez me salgo un poco del tema, pero creo que tiene que ver algo. Actualmente la mayoría de las pantallas creo que estaban hechas de los LEDs y uno mencionaba que era lo que se vea mejor, pero yo he escuchado que hay unas nuevas pantallas que se les llaman, creo que de retina, que son las de la marca Apple. ¿Usted sabe eso de qué está hecho? No tengo ni idea, pero no creo que sea una tecnología distinta. Azul. Esos de retina que estás hablando, o sea, retina es la referencia, pero en realidad la pantalla lo que tiene es más píxeles por pulgada cuadrada, pero es lo mismo. Ah, okay. Según yo, sí, no es una tecnología distinta, ¿no? Sí, o sea, yo le puedo poner el nombre que quiera a una cosa para venderla, ¿no? Pero en realidad no es una tecnología Pero sí, en principio distinta, ¿no? Ok, gracias. Ok, tenemos una región dopada N, una región dopada P. ¿Sí se acuerdan qué era eso? Que en el semiconductor, ¿qué hacíamos? A ver. Ponía unas impurezas para que haya exceso de portadores de carga o defecto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de todo eso? ¿Sí? ¿Otra vez de qué? ¿Qué tenía que ser para hacer un semiconductor tipo N o tipo P? ¿Perdón? Sí, exacto. La cantidad de... Sí, no, pero ¿cómo le hacen? O sea, ya, ok, ahí está. Ahí tienen su laboratorio de crecimiento de cristales, ¿no? ¿Y cómo le hacen? Pues yo creo que, o sea, ¿Para que sea N o para que sea P? pues yo creo que en principio tienen que tal vez dopar algún material con alguna... Le echamos alguna melcocha y sacamos tierra aquí aquí entre el pastito y se le echamos al semiconductor y ya estuvo. No lo sé, pues debería de ser. Depende de la salida de inicio, ¿no? Por eso, pensemos en silicio. ¿Lo quiero hacer N o lo quiero hacer P? ¿Qué le tengo que poner? Fósforo aluminio. ¿Qué tal? ¿Por qué? Sí, Por ejemplo, para hacerlo P, periódica. normalmente se dopa con aluminio porque tiene un electrón menos. Entonces, ya cuando se hace el enlace, pues, queda ahí un hueco que puede... Sí, queda una vacancia. Algo así. Sí, Algo así. En realidad la receta es un poco más amplia que eso, ¿no? Por ejemplo, el silicio o el germanio, ¿en dónde se encuentran en la tabla periódica? en el grupo 4. ¿Todos están de acuerdo? No me acuerdo yo. No. Casi todos tienen a ver ahí acceso a internet, ¿no? Bueno, con que uno tenga. ¿Quién tiene? Tabla periódica dice los... Tabla periódica. Está en el grupo 4. Está en el grupo 4, Sí. efectivamente está en el grupo 4. Creo que los números atómicos no son como 10 o 11, una cosa ¿Cuál así. dijo? A ver, El silicio. usted tiene ahí la tabla periódica. A ver, ¿me prestas tu tabla periódica? 4 veo, 4 A. A ver, nadie ve nada, obviamente. Sí, debajo del Pero carbono y aquí está arriba el del silicio. estaño. ¿Ok? Y esta columna es el grupo 14. 4. Ujú. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el grupo 4? Que tiene 4 electrones en la capa de valencia. Que su último nivel de energía, ¿no? Ujú. Tiene 4 electrones. No me la quito. Profesor, pero entonces ese último nivel de energía no necesariamente es el de valencia, ¿verdad?
Bueno, sucede que sí. Porque es que, bueno, cuando estábamos viendo los niveles electrónicos, usted nos dijo que el último era la banda de conducción y el anterior era No, la de a ver, valencia. momento. Una cosa es el átomo y otra cosa es el sólido. Ah, la banda. Aquí ahora estamos hablando de un átomo aislado. Ujú. ¿Sí? Sí, señor. En el sólido, esencialmente, sí hay una correspondencia, ¿no?, entre los niveles de un átomo y las bandas del sólido, pero en las bandas pues ya empieza a haber ciertas ahí, diferencias, en el sentido de que las bandas pueden volverse de conducción a la de valencia dependiendo si están llenas o semillenas, y eso pues ya tiene más que ver con el cristal que con el átomo. Es que son el ¿Sí? grupo A y el grupo B. O sea, de cómo se acomoden las bandas. Porque puede haber bandas que se entrecrucen y demás, una serie de cosas ahí que no hemos comentado, pero pueden suceder. ¿Sale? ¿Sí? Y entonces, como que, ¿qué le tendríamos que poner? Tenemos el silicio, ¿no? Silicio, que tiene 4 electrones, ¿no? Si los ponemos en el cristal, más allá de poner las bandas, ¿no?, pensemos posicionalmente. Ujú. Y bueno, ya no voy a pintar más porque no tiene sentido, ¿no? Pero ahí está un cristal de silicio, ¿no? ¿Qué tendría yo que hacer para que faltara un electrón en la red cristalina? ¿Quitar un electrón? Quitar un electrón. ¿Y cómo quito un electrón? Un átomo. Haciendo un enlace, exacto. exacto. Tendría que quitar uno de estos átomos y poner uno Con 3. Con con tres. 3, ¿no? Ujú. ¿Y esos cuáles son? Boro, aluminio, Los galio. del grupo 3. Entonces hay que doparlo con algo que esté en el grupo 3. ¿Sí? Ujú. Boro, aluminio. Boro, aluminio, etcétera, etcétera, ¿no? Galio, indio, Déjalo. italio. ¿Sí? Ahora, si lo quiero dopar N, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que grupo poner cinco. un electrón más, ¿no? Y entonces ¿Dónde está? tengo que usar elementos del grupo 5. ¿Sale? Ujú. ¿Sí se entiende la idea al menos? ¿Sí? Ahora, no cualquiera funciona, ¿no? O sea, en principio cualquiera debería poder donar o tomar un átomo, ¿no? Cualquiera del grupo 3 debería poder tomar un electrón y cualquiera del grupo 5 debería poder donar un electrón. Ahora, ahí también hay que ver que los niveles de energía de uno y de otro no son demasiado distintos, ¿no? Bueno, se alinean adecuadamente para que el electrón que se done efectivamente caiga en un nivel energético adecuado, ¿no? Pero bueno, ahora no nos metamos en esos detalles, ¿sale? ¿Sí? En el peor de los casos se intentan con todos y algunos Ok. funcionarán, ¿no? ¿Sí? Ujú. Ok. Ahora, si se dan cuenta, a la hora de hacer el cristal, pueden ustedes, pueden ustedes crecerlo controlando muy bien la cantidad del dopante que ponen. ¿Sí? O sea, es decir, pueden elegir cuántos portadores de carga ponen por centímetro cúbico, por metro cúbico, por lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? Entonces pueden ustedes modular muy bien las propiedades de conducción de ese material. ¿Sí? Ujú. Lo pueden hacer muy ligeramente conductor, lo pueden hacer más casi metálico, ¿no? Y eso pues ustedes tienen control sobre ello. ¿Sí? Al crecer el cristal. ¿Sí? ¿Sí estamos? Por cierto, ¿cómo se crece un cristal? Mm. Si tienen la posibilidad de tener los átomos suelticos, pues entonces sería simplemente como dejarlos caer y ellos se van pegando solitos, ¿no? Ah, Como los pone ahí en la vecindad y ellos podrían ir creciendo, una cosa así pensaría yo. Por las mismas propiedades electroquímicas y todo eso. nos ponen la vecindad. El problema es tenerlos individuales, ¿no? Bueno, esa es una posibilidad, pero esa es la forma, yo creo que más complicada. Ujú.
¿Alguien tiene idea de cómo se hace? Todos han visto las obleas de semiconductor, las que usan para hacer procesadores y para todo, ¿no? La tele. ¿Sí? ¿Alguien las ha visto? Bueno, no, como que sea en la tele, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Alguien no las ha visto nunca? ¿No? Son unas obleitas así, muy, muy delgaditas, que se ven casi especulares, ¿no? Pero son de un material negro. ¿Sí? Esas son de silicio. ¿Sí? Es las que seguramente han visto en la tele, son de silicio. ¿Sale? ¿Cómo se hacen esas obleas? ¿Alguien tiene idea? He visto cómo hacen la sal de Varias Rochelle. Sal de Rochelle, no sé qué sea Es eso. un piso eléctrico. Ah, ok. No sé si sea un cristal. Este también es un cristal. Profesor, pues hay varias técnicas. O sea, ¿ustedes cuántas de estas obleas creen que usa Intel al día o al mes? No, pues muchísimas. Muchísimas. Debe haber alguna forma de producirlas. Ahora, como- de una sacarán un montón de transistores, ¿no? Sí, pero también tienen muchos porque muchos terminan no funcionando. ¿Cómo se hace? Hay varias técnicas, profe. Por lo menos la más simple y que fue la que yo hice en la U era de posición física a vapor, por ejemplo. Pero es que eso no puede ser. O sea, es lo que habíamos hablado que de pronto no es tan efectivo. No solo eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero con ese hace películas. O sea, la idea es hacer una técnica que pueda depositar películas para muy eso ya necesitas una delgaditas. oblea sobre la cual depositar. Mm. La pregunta es cómo haces la oblea. O sea, que ya tenemos como el sustrato que es el. ¿Cómo crees con un semiconductor? O sea, Un cristal, pero en particular un semiconductor. cuando habla de la oblea, ¿a qué se refiere Sí, exactamente? el sustrato. Sí. O sea, tú dices, yo lo crezco sobre un sustrato, sí, pero ¿cómo creció? ¿De dónde salió el sustrato? Y el sustrato es solamente El sustrato es de silicio, arsenio de galio. pero no es sé de solo qué. eso, ¿Sí? digamos, puro. ¿Sí? Mm, ¿Cómo se hace? Las obleas estas, para aclarar, no se crecen así como No, piensas. claro. No, pues eso es muy ortodoxo, pues, pero. ¿No? ¿Alguien tiene idea? ¿No? ¿Ni idea? O ya no está ahí en la naturaleza, no lo sacan de la arena y ya está lístico. No. La arena es vítrea más bien. Ujú. Y es óxido de silicio, no es silicio. Pues entonces uno podría tomar arena y sacarle el óxido, entonces que le queda cristal de silicio. Si haces eso, o sea, tú puedes purificar químicamente, quitar el oxígeno, ¿no? Ujú. Y entonces lo que vas a quedarte es con una cosa que se llama silicio amorfo. Ok. Le falta todavía la parte de. O sea, es De una que cosa tenga ahí una que estructura tiene cristalina, estructura exacto. cristalina. Entonces luego lo calienta. Luego lo calientas, ahí lo evapora y luego lo deja Lo como que vuelva calientas y ahí. lo evaporas. Y- No lo evaporas. No, Bueno. se calienta No. ya, y se pone una planchita que de vueltas. Y se hace como Pues sí, me gusta la No. idea, Oscar, ¿no? Solo compro. Bueno, Sí, ya. como profe. Iban bien hasta que dijeron lo calientas. Ya después ya. Ah, bueno. ¿Cómo? Dice Oscar que entonces lo enfría. No, se calienta y se deja enfriar. Se calienta y se deja enfriar. Para que las No, estructuras- te genera un policristal muy feo. O sea, te queda una cosa donde hay muchos dominios cristalinos, Bueno, pero. y si pero luego no- entonces no lo calienta, sino que lo pica. Así Ya, eso. se calienta y se le aplica un campo magnético. No, el campo magnético no le hace nada. Lo pica, profesor. Entonces se le puede aplicar el campo magnético. Bueno, tú aplícale lo que quieras, pero Lo vuelve polvito, sí, un lo minutico. vuelves polvito. Y luego Eh, lo vuelves a calentar. Lo calientas. No, lo vuelves a hacer polvo. ¿Cómo le hacemos? Se calienta. Ahora ahí les va. bueno. Se toma un crisol, o sea, es decir, un lugar donde podemos calentar, ¿no? Entonces, bueno, primero se empieza efectivamente con arena de desierto, ¿no? Se le quitan todas las impurezas, entonces uno tiene óxido de silicio. Pausa, profe. ¿Cualquier arena sirve? No, las arenas. No de podría sacar desierto, arena de un río, por ejemplo. Son típicamente más ricas en óxido Ok. de silicio. Bueno, primero le quitan toda la mugre, ¿no? Todo lo que no es óxido de silicio. Entonces se quedan con óxido de silicio puro. Luego hacen químicamente, extraen el oxígeno y se quedan con silicio, Ujú. ¿sí? Que no es cristalino. El silicio que no es cristalino, luego se purifica, se le quita cualquier otra impureza que pudiera tener por ahí. Entonces se quedan con silicio puro, ¿sí? El silicio puro se pone en un crisol. Ese crisol se pone dentro de una cámara que típicamente se llena con algún gas inerte, normalmente helio, argón, nitrógeno,
normalmente creo que es argón lo que usan. ¿Sale? ¿Para qué? Para poder calentar esto mucho y evitar que se vuelva a oxidar. No queremos terminar otra vez con óxido de silicio, ¿no? Entonces, calentamos esto al punto de que se derrite. ¿Sí? Tenemos silicio en forma líquida. ¿Sí? Y entonces de acá arriba pues baja una barra, donde aquí en la punta se pone un cristalito muy muy pequeño de silicio puro, que ese sí es cristalino. Lo que se llama la semilla. ¿Sí? Y ya ahorita van a preguntar, ¿y de dónde sacamos ese? Eso, es una semilla. Del crecimiento anterior. No, primero eso. Sí, exacto. Entonces toman es un cristal pequeñito y de muy buena calidad. Es un trozo de silicio cristalino muy bueno. ¿Sale? Y entonces aquí está la fundición, ¿no? Entonces llega y se pone en contacto apenas con la superficie. ¿Sí? Ahora, como la temperatura de este es más baja que la de la fundición y sobre todo tiene un lugar donde puede escapar el calor, ¿no? Que es la barra metálica. Entonces el material fundido se empieza a adherir a este, ¿no? Además de eso, esta barra gira y va saliendo, ¿no? A una tasa que la gente que sabe hacer esto sabe bien cómo controlarlo, ¿no? Y entonces lo que se va formando es un cristal que respeta, lo van jalando, que respeta la estructura cristalina de la semilla. Exactamente. Las direcciones cristalográficas, todo. ¿Sí? La misma estructura, las mismas direcciones, todo. Y entonces con lo que terminan es con una barra, ¿no? Más o menos redonda, ¿no? Tiene un poquito de deformaciones en la superficie. Que va girando, ¿cierto? De silicio cristalino. Y es un monocristal, es un cristalotote. ¿Sí? Esa barra es lo que se llama un lingote, así le llaman, un lingote de silicio. Esa después ya lo dejan enfriar, lo sacan, ¿no? Y luego con una sierra lo cortan en rebanaditas y esas son las obleas. Bueno, luego las pulen, ¿no? Pulen las caras y esas son las obleas que usa Intel, etcétera, etcétera, ¿no? Que por ahí, incluso por ahí yo tengo una o dos, ¿no? Que se utilizan para... ¿De qué tamaños es el cristal? ¿La semilla? La semilla es muy pequeñita. Más o menos, Es ¿de un qué granito. orden? Es una cosa chiquita. ¿De milímetros? ¿De nanómetros? Sí, unos cuantos milímetros. Unos 2 milímetros por ahí. Es pequeñita. El resto del cristal, bueno, pues como les decía, ¿no? Sale un monocristal, se hacen las obleas y esas son las obleas que se utilizan para todo en semiconductores, esencialmente, ¿sí? Este método tiene un nombre horrible. Siempre me equivoco al deletrearlo, entonces. Creo que era así, pero a lo mejor me equivoco. El método de Czochralski. Y la Z a lo mejor va en otro lado. No sé, siempre me equivoco, entonces. ¿Perdón? En Google seguramente lo encuentran, ¿no? Les digo, bueno, pues esta es la base, ¿no? Se generan cristales de calidad bastante razonable, ¿no? De hecho, métodos alrededor, digamos, variaciones de esto, ¿no? Es lo que se utiliza para crecer silicio, para crecer germanio, y para crecer todos, bueno, casi todos los otros semiconductores que se conocen. Pero, por ejemplo, el germanio lo llegan a crecer con unas cuantas, y unas cuantas son 4 o 5 defectos por metro cúbico. O sea, el cristal es una estructura cristalina perfectamente repetitiva con 5 o 6 defectos por metro cúbico. ¿No? El germanio es el cristal que mejor se puede crecer. ¿Sí? Está súper bien dominada la técnica para crecer germanio. Lástima que es tan escaso, ¿no? ¿De dónde sacan el germanio? Sí. El germanio pues, sale de minas. Y el proceso de crecimiento es muy similar al silicio. La diferencia es que el silicio es muy abundante, ¿no? Arena hay pues, toda la que quieras. Claro. ¿No? Y además es barata. El precio del
de la arena a la sílica pura, a silicio amorfo, a silicio cristalino, pues obviamente va creciendo como pudieran esperar, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta un kilo de arena de desierto? No, pues, no, va a vacaciones, les trae gratis. Centavos, ¿no? Esencialmente. Ajá. Bueno, probablemente menos que centavos, ¿no? De ahí, bueno, purificarlo pues cuesta algo, ¿no? Y tener sílica pura, pues ya un kilo de sílica pura ya está costando del orden de decenas de dólares tal vez, ¿no? De ahí pasar a silicio amorfo, pues ya pasó a las centenas de dólares. Pero el brinco que realmente le da mucho valor y que es muy, muy caro de hacer es este. ¿Por qué? Por la cantidad de energía que se lleva en fundir el material. Sí, el gasto energético es altísimo para fundirlo y poder crecerlo en forma cristalina. ¿Sí? Entonces, ese es digamos, ya el kilo de silicio cristalino, pues el precio es estratosférico, ¿no? O sea, una oblea debe costar del orden de 325. $20 por decir una oblea de tamaño, ¿no? De 2 pulgadas. Y estamos hablando de una oblea de 2 pulgadas por 0.3 milímetros de espesor o algo así. No, es una cosa muy pequeñita. El volumen es muy pequeño. ¿Sale? ¿Sí estamos? ¿Ok? Ahorita vamos a platicar de otros métodos de crecimiento. ¿Sale? Ok, pero bueno, regresemos al LED. ¿Sale? Regresamos al LED y entonces teníamos... Profe, antes de que siga, qué pena. Y en ese dibujo, ¿y cuál es la razón por la cual el silicio fundido sigue la misma estructura que la semilla? ¿Cuál es como la razón física que hay detrás de eso? Bueno, es que los átomos se van adhiriendo a las superficies de la semilla, que ya son cristalinas. Sí. Y la mínima energía es, en ese caso, pues, que ya es silicio puro, en fin, una serie de cosas, es justamente seguir la misma estructura. Sí. Ok, gracias. ¿Ok? Bueno, sale. A ver, regresamos al LED. Entonces, habíamos dicho que que dopábamos un cacho N, un cacho P, en la junta no queda ni P ni N, ¿no? Y se forma este campo, esta pendiente, ¿no? Es un campo eléctrico, que se llama el campo de depresión, ¿no? En una región ahí muy pequeñita. Pero bueno, ahora, esto estamos pensándolo en términos de la posición, ¿no? Es decir, esto es conforme yo voy moviéndome en el LED, ¿no? Posicionalmente a lo largo de la junta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, no nos fijamos en la parte, digamos, espacial, sino nos fijamos más bien en la parte energética. ¿Se acuerdan cómo se estructuraba la banda, estas dos bandas? ¿Se acuerdan? Lo habíamos mencionado. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo eran las estructuras de estas bandas? Energéticamente ahora, Pues ¿no? era un continuo casi, ¿no? Allí era. Sí, pero bueno, Sí, había una estructura de sí. banda, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, pues teníamos aquí el vector K o el momento de red, ¿no? Y había un montón alrededor de eso, ¿no? Y entonces lo que teníamos era la estructura. la estructura de las bandas, ¿no? Que me decían para cada K, ¿no? ¿Qué era energía le correspondía? Cuasi parabólico, hemos dicho. Y habíamos dicho, bueno, en principio podría ser parabólico, y esos fueron argumentos más, pues, muy cualitativos, ¿no? En realidad esto no lo demostramos, ¿no? Incluso mencionamos que no siempre era así, ¿cierto? ¿Sí? Ok, vamos a ver. Lo que queremos para que esto emita luz es que estos electrones, a la hora de que ponemos un potencial adecuado, ¿no? Y empujamos a los huecos para acá, los electrones para allá, pues queden alineados, digamos, posicionalmente, ¿no? Y entonces hay una probabilidad alta de que el electrón
se recombine con el hueco y genere un fotón, ¿no? Que la diferencia de energías se vaya en un fotón. ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Nada más por pura curiosidad. ¿Cuánto es el momento de un fotón visible? Vamos a decir 800 nanómetros, por ponerle un número. 800 nanómetros ya está en la orilla del visible. Pues sería como del orden de H barra sobre 800 nanómetros. ¿Y eso como Pues 10 a la menos 4 dividido entre 10 a la menos 9, eso da como 10 a la menos ¿Cómo? No, ¿cómo dices? 10 a la menos 34. 34. 34, sí. Eh, El de- momento de un fotón anda por ahí Como de 10 a la menos H 40. sobre lambda, que es como 6.6 por 10 a la menos 34 entre 800 por 10 a la menos 9. Eso es como 8 por 10 a la menos 7. Entonces da 10 a la... Me queda como 8 por 10 a la menos 28 Ah, es que suma. kilogramos Sí, sí. metros sobre segundo. Ajá. Sí, ese es más o menos el momento de un fotón. Sí, correcto. Ahora, pensemos en un electrón en la red cristalina. Ahorita olvídense del LED y todo eso. Un electrón en la red cristalina, ¿como cuánto momento tendrá? ¿Cuánto momento en la red cristalina? Piénsenlo clásicamente, ¿no? Ahorita. El chiste es tener un Ah, orden pues de magnitud. sería una cosa así como... el momento sería masa por velocidad, habría que calcular la velocidad, depende de la temperatura, por ejemplo. que se puede. Acuérdense, les había dicho, no piensen en velocidades. Las velocidades son malas. Ok. Entonces No son una sería, buena cantidad física. sería H por K, pero no sé cuánto vale K. No, momento. El momento del electrón va a ser igual a la raíz cuadrada de 2me. Ah, P cuadrado entre 2m, ¿no? sí. E igual a P cuadrado entre 2m. Ya, esa es La ese es el que- caballito de batalla de aquí en adelante. Ténganlo en mente. Lo van a usar en los exámenes. Una master equation. Y tampoco traten de usarlo a fuerza, ¿eh? Por favor. Por favor. Sí, cuadra. Si van a llegar y, oiga, a ver, calcule la función de la P cuadrada entre 2m. Tampoco, ¿eh? ¿Es un nombre? ¿Cómo? ¿Nombre? Sin nombre, P cuadrado entre 2m. Acuérdense, la mitad de resolver un problema es entender el problema. ¿Sale? Ok. A ver, ¿cómo cuánto será la energía de un electrón en la red cristalina? ¿Y cuánto sería la energía de la red? De la banda. Un electrón que está por ahí, ¿cuánto es una energía cinética? Pues KT, ¿no? De ese orden. No, bueno, pues con la Un temperatura. electrón que está en el equilibrio térmico, KT, de ese orden, ¿no? Raíz cuadrada de 2m K. ¿Sí o no? Ujú. Temperatura, pues queda 300 Kelvin. Lo demás son constantes. Entonces, ¿qué me queda? La raíz cuadrada de 2 por 1.4 por 10 a la menos 23 por 9.1 por 10 a la menos 31 por 300. Ujú. ¿Eso cuánto les queda? Les queda como 8.7 por 10 a la menos 26. ¿Ok? Mm, ¿Sí estamos? ok. ¿Sí? Ahora, sí, órdenes de magnitud, nada más para darnos una idea de cómo, qué tanto es tantito, ¿no? ¿Sí? Sí. Veo caras, no me creen las cuentas. Sí, está bien. Ok, a ver, ahora vamos a comparar esos dos números. 100 veces es uno el otro. Sí, el momento del electrón, ¿no? Es igual, ¿no? Kilogramos. Metros sobre segundo. Este es como 100 veces más grande que este. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Que el momento de un fotón, ¿qué? Pues es 100 veces más pequeño que el...
es mucho menor que el momento del electrón, por lo pronto, Ujú. ¿no? Entonces, un fotón, ¿qué tanto puede realmente afectar, de nuevo, en la red cristalina, ¿no? El momento de un electrón? Una centésima parte, ¿no? Casi nada, ¿no? Ujú. ¿Sí? Y se acuerdan que habíamos dicho que aunque formalmente el momento de red no era el momento, y vamos a pensar que sí era, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir en términos de esto? Con respecto a las transiciones radiativas. Es decir, las transiciones donde, o bien, digamos, un fotón llega y excita un electrón, o bien, más importante, cuando un electrón se recombina y genera un fotón. So, pues que querría decir, no sé, que es muy poco probable que un fotón haga que un electrón salte de una banda a otra, ¿no? No. No, Eso- pues como eso- son. Eso no es improbable. No, no improbable, sino poco probable. Tampoco. No, eso no es lo que nos está diciendo. Mm, Lo que nos está diciendo es que cuando ese evento ocurra, ¿qué va a pasar con el momento? ¿Qué? ¿Se apaga? ¿Cómo? ¿El momento de quién se debe mantener? no, del No. electrón. El electrón, ¿no? Bueno, Como hay que que- la cantidad de momento que se lleva el fotón Es es despreciable. pequeñita comparada con la cantidad de momento que tiene un electrón, Ujú. ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Las transiciones radiativas, ¿cómo son aquí? ¿Cuánto cambia el vector K? Que al final de cuentas es el momento. Que no me diga Horacio que era K cuántica porque me va a querer matar, pero vaya quedamos que así lo vamos a pensar. No cambia significativamente. No cambia significativamente. Entonces, ¿cómo son las transiciones radiativas en este esquema? Pues iguales. ¿Cómo que iguales? No, bueno, no sé. ¿Iguales a qué? Cambio. No va a cambiar. ¿No? No sé. ¿Cómo? ¿Cómo van a ser las transiciones? ¿Qué es constante? Ajá, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo se ve una transición radiativa en este esquema? Sí, vertical. Vertical. Las transiciones radiativas Vertical. son verticales. O sea, Ah, no puede haber transiciones radiativas de este estado a este Puedes estado. decirme. Eso no se puede. ya, o sea, porque usted lo que hace es básicamente es como sumar vectores y entonces el vector, o sea, la suma, cuando le resta el otro K como es tan Del chiquitico estado- prácticamente, del ¿no? estado inicial al estado final, pues Ujú. tiene que haber una diferencia de momento que coincida con la cantidad de momento que se llevó el fotón, ¿no? O sea, a lo que va es que uno podría hacer simplemente como una suma de dos vectorcitos, el K de ¿Cuánto uno y el momento otro tenías K que es así muy chiquitico. ¿Cuánto la diferencia momento va- tenías antes y cuánto momento tienes después? Ujú. ¿Sí? Y lo que pasa es que el fotón aporta muy poquito. Entonces, ¿cuánto tenía el electrón antes y cuánto tenía después? Pues esencialmente lo mismo, ¿no? Bueno, cambia ahí un poquito. Ah, ya entiendo. Ok. ¿Sí? Entonces, las transiciones radiativas en el esquema de bandas Sí. tienen que ser verticales, ¿no? Es decir, no puede haber una transición de este estado a este estado o de este estado a este estado. Siempre tienen que ser verticales. Bueno, son casi verticales, ¿no? Hay una pequeña diferencia, que es lo que se lleva el fotón, pero es una cosita de nada. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. ¿De acuerdo? Ok. Sale, entonces ya quedamos, ¿no? Las transiciones así diagonales no están permitidas, no radiativamente al menos, ¿no? Y las transiciones radiativas tienen que ser de esta forma. ¿Sí? Ok, ahora la estructura de bandas habíamos dicho, bueno, esto es así como una primera aproximación y más o menos entendimos qué quería decir esto, ¿no? Que aquí hay, o sea, que la curvatura de estas parábolas pues, tiene que ver con la masa efectiva del electrón y del hueco, etcétera, etcétera. Pero hemos dicho que eso era más así como muy cualitativo. La realidad es que hay desviaciones respecto a la parábola, ¿no? En las estructuras de bandas, ¿sí? Incluso hay estructuras de bandas en las que
el mínimo de la, digamos, el mínimo de la banda de conducción y el máximo de la banda de valencia ni siquiera se alinean. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que lo habíamos mencionado? Bueno, estos se les llama semiconductores de bandgap directo, estos en los que sí se alinea el mínimo, ¿no? Y estos se llaman de bandgap Salud. Gracias. salud. Indirecto, ¿sale? ¿Sí estamos? A ver, ejemplos de uno y de otro. Creo que incluso lo habíamos dicho la vez pasada, ¿no? No. En algún momento habíamos dicho. Ejemplos. Silicio. Ay, no sé. Yo creo que es de acá. ¿Cómo? ¿Este o este? Ay, no sé, no me acuerdo. Silicio. Silicio es de estos. Germanio. Ah, de A ver, una votación. ¿Quién nomás? germanio. Ah, Tómbola. ¿Qué otros semiconductores hay? era el Habíamos dicho arsenio de galio, ¿verdad? Ajá. Arsenio de galio, es de estos. ¿Otros? Arsenio de indio. Indio galio. Indio arsénico, indio galio. No, indio galio no es una semiconductor. Indio galio es Pues, una aleación de metales, ¿no? Indio galio aquí. Indio galio arsénico. Bueno, indio galio arsénico, depende de cuánto indio y de cuánto galio pongas. Está acá o está allá. Están indios. ¿Lo ponemos en medio? Sí. A ver. Nitruro de galio. Salud, salud. Arsenuro de aluminio, por ejemplo. El arsenuro de aluminio está acá. Pero de nuevo, cuando hacen aluminio y galio y ahí le van poniendo fracciones, hay un momento en el que está acá. ¿Sale? Entonces, vamos a ponernos acá en medio. Ok. ¿Qué otros hay? A ver, ¿cómo están hechos estos? Estos semiconductores. Son un elemento del grupo 5 y un elemento del grupo 3. ¿Cuáles? Estos, ¿no? Arsenuro de galio, arsenuro de indio, nitruro de galio. Ahora, si ven en su tabla periódica, son un 3 y un 5. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. Bueno, pues el promedio es un 4, ¿no? Casi le atinamos. No, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Esto tiene forman una estructura cristalina tal que mientras que uno quita, otro pone, y entonces, en total, queda un semiconductor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Estos qué son? A ver. Aluminio es 4. Aluminio es. No. El aluminio es 4. No, aluminio No, el es 3. aluminio es 4. Es 3. Es 3. Galio también es 3. 3. Y arsénico ¿El galio es es. 5. Y Arsenio es es 5. 5. Entonces son 2 del 3 y 1 del 5. Se queda como recargado. Pero estos, en realidad lo que quiere decir es que pones una cierta fracción de este, una cierta fracción de este, y lo que se necesite del otro, ¿no? O sea, queda ponderado. Entonces es una como aleación entre arsenuro de aluminio y arsenuro de galio. ¿Sale? Esta es una aleación entre arsenuro de galio y arsenuro de indio. En fin, ¿no? O sea, podemos hacer ahí aleaciones donde tengan del 3 y del 5.
Habrá otras posibles combinaciones, o sea, ya supongan que ya estudiamos todas las combinaciones del 3 y el 5, ¿no? Estas son las más importantes, o sea, las tecnológicamente realmente importantes. ¿Habrá alguna otra forma de hacer semiconductores? ¿Sí? ¿Cómo? Ahí está. Combinando algunos de los otros tal vez elementos de, no sé, como ¿Cuáles? oro. No sé, por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue el que viste ya la primera pasada. Sí, sí, pues ahí yo lo contesté, y fue lo que, no sé. A ver, dijimos, los del 4, los de la familia 4 forman semiconductores, ¿no? El carbón, bueno, el diamante es, depende de quién le pregunten, les va a decir si es un semiconductor o no. Para mucha gente es un aislante, en realidad sí tiene propiedades de semiconductor. El silicio sí, el germanio sí. Y luego los otros ya no, ¿no? ¿Por qué los de más abajo no producen? Ya tienen comportamiento metálico. Del talio, O sea, por tiene ejemplo. que ver con cómo se alinean sus bandas. Ujú. ¿No? Y que sus bandas, a final de cuentas, terminan quedando semillenas. Y entonces, pues ya no se comportan como semiconductores. Ok. Pero bueno, le dijimos los 4, esencialmente sí. Luego, ahí le mezclan de 3 y de 5 y sí. Pues como que, ¿qué seguiría? No, pues uno de 6 y 3, pero Uno de eso- 2 y de 6, ¿no? 2 y 6 eso. ¿Sí? Pero pues que los de 2 no son. Eso sí tiene. No, Eso es- el elemento puede ser lo que ustedes quieran. La pregunta es si la combinación de los dos forma un semiconductor o no. Ujú. Profesor, y por decir, en vez del arsénico, el antimonio ahí no sirve. El antimonio también, hay algunos, ¿no? Los antimoniuros, que por cierto son una cosa espantosa para crecer, pero bueno. De Este, arsénico. el antimoniuro de galio y el de indio también son semiconductores de importancia tecnológica. ¿Sí? Esos también, algunos antimoniuros son importantes, ¿no? Pero pues como que se debería intentar combinar del grupo 2 y del grupo 6, ¿no? Ujú. Y a ver qué sale. Y sí, efectivamente salen algunos semiconductores interesantes. Teluriuro de zinc. Sí, ¿no? El teluriuro No, de pero zinc. ese no está ahí en el 2. ¿No está ahí? Los del 2 son berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Es que los del 2 abarcan como hasta por acá. Todos estos son del 2. Ah, pero eso no importa si es A y B. No. Ah, Entonces, por ejemplo, el teluriuro de zinc es un semiconductor que todavía no hay, o sea, no encuentran aparatos en el mercado que tengan teluriuro de zinc hasta donde yo sé, pero ya es un semiconductor que se está estudiando, pues se le está poniendo mucho interés, tiene algunas propiedades interesantes, por ejemplo, para hacer los diodos verdes, ¿no? ¿Se acuerdan que les había dicho que los láseres verdes en realidad no eran un láser verde, eran un láser infrarrojo con un cristal ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sucede que con teluriuro de zinc ya se están empezando a poder hacer emisores verdes, cosa que no se podía hacer con los otros que se contaba antes, ¿no? Y aparte del teluriuro de zinc hay algunos otros, ¿sabe? Hay algunos otros que se están estudiando, todavía, digamos, no son cosas que estén en el mercado, ¿no? ujú. O sea, no hay artefactos comerciales, vayan aquí a la esquina y compren algo que tenga teluriuro de zinc, pero ya, por ejemplo, ya pueden comprar sustratos de teluriuro de zinc para hacer experimentos y todo ese estilo, y hay cosas interesantes que están saliendo aquí. Pero eso no es muy exótico. ¿De dónde el telo? ¿Cómo? ¿Eso no- de dónde se saca? ¿Eso también El es de las teluriuro de minas? zinc no, hay que crecerlo. Pues no sé, pero se encuentra en la naturaleza. El teluriuro de zinc yo creo que No, cada uno de los. sí, el zinc, sí, el telurio pero- también. El telurio, exacto. Sí, claro. Pero se encuentra así como la arena por ahí en el suelo, o toca ir a Bueno, el meterse zinc en la hay mina minas y de todo. zinc. Ajá. Y el telurio igual pues debe salir de alguna mina, no sé de dónde, pero Mm, debe salir de por ahí. ujú. De algún lado. Sí. Sí, o sea, lo que me refiero es que todos esos, ¿no? Excepto los que están acá abajo, ¿no? Que se llaman Sí, los sí. lantánidos y los actínidos, Son como que no son sintéticos. sintéticos la mayoría, ¿no? O sea, se han sintetizado en reactores nucleares, y lo que se ha sintetizado son microgramos, y bueno, sabemos que se pueden hacer, pero en realidad no hay en la naturaleza. Solo por eso es que casi todos los otros de la tabla periódica, pues, los encuentras en alguna mina, ¿no? O por ahí encuentras alguna piedra, ¿no? Y lo purificas y eventualmente sale algo de cada uno de los otros, ¿no? O sea, no son inventos de que
híjole, por ahí en un laboratorio lo sintetizaron, salvo por los, Momentáneos. los de número atómico muy, muy alto, ¿no? O sea, los que están por arriba del uranio. ¿Sí? Profesor, no estoy seguro de la combinación que le voy a decir, pero Ajá. yo recuerdo que para las pantallas de algunos de teléfonos no se combinaba el telurio con el bismuto o algo así. Telurio con bismuto. Ay, ya se escuchaba. No que yo sepa, ¿no? Pero puede ser. Otro que también está ahorita en auge es el óxido de zinc. Ese es uno que es muy, 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 ahorita está volviendo muy, muy importante, porque es un material que puede volverse conductor si lo dopan adecuadamente, y además es transparente a la luz. ¿Sí? Entonces este está cobrando importancia tecnológica muy, muy grande, ¿no? De zinc. O sea, por ejemplo, en las pantallas